Bienvenidos a un episodio más de Johanna Fonseca Podcast. Les aseguro que este episodio va a marcar un antes y un después en la forma de criar. Todos queremos a nuestros hijos seguros, felices y que nada les pase. Pero ¿cómo logramos esto si a nosotros se nos crió con tabúes, silencios y hasta vergüenza? Hoy nos acompaña Araceli Cervantes, psicóloga clínica y experta en sexualidad. Hoy vamos a hablar de adultos, de pareja y de cómo la educación sexual es la mejor herramienta de amor que podemos darle a nuestros hijos. Bienvenidos. Hola Cheli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, amiga, muchas gracias por invitarme. Un placer. A compartir un tema igual, a compartir un tema muy importante y que me encanta además. ¿Quieres compartirnos un poco a la audiencia de lo que haces, a lo que te dedicas y así? Claro. Por favor. Pues yo soy licenciada en psicología, hice mi especialidad en sexología con enfoque humanista y ya tengo algunos añitos en la consulta, en el abordaje con parejas, con adultos sobre todo, que es mi fuerte. Mi fuerte, ajá. Y pues bueno, aunque he estado como dando clases, de activista en algunas asociaciones, promoviendo la salud sexual, dando clases, pues ahorita ya tiene un ratito desde que soy mamá, que estoy 100% en la consulta privada. Okay. Entonces yo ahorita recibo parejas, adultos y padres que buscan estas asesorías o si me llaman a escuelas, pues siempre que hay un espacio dispuesto, como en este caso contigo también, ¿no? Claro. Dispuesto a hablar de estos temas, pues yo encantada. Que aparte que te apasionan, pues eres muy experta en el tema. Ay, gracias, amiga. Pues le hago la lucha. Porque a mí ya me ha tocado ir a pláticas que ha dado Cheli, muy interesantes, que uno se queda como con, ay, quiero saber más, quiero aprender más. Entonces, también por eso fue una de las cosas que te invité, porque creo que tienes mucho que ofrecernos, sinceramente. Ay, gracias. A mí, porque yo también soy ignorante un poco en el tema. Y habemos muchos padres de familia, muchas parejas que queremos saber de muchos puntos, sobre todo también de cómo enfocarnos primero nosotros como padres para después tener una mejor manera, una mejor guía de cómo acompañar a nuestros hijos, ¿no? Claro. Una de las preguntas que te tengo, Cheli, es ¿por qué a nosotros como adultos nos cuesta tanto la palabra sexo, la palabra sexualidad? Lo vemos como si fuera algo malo, como si fuera algo sucio, como si fuera un pecado. Ajá. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y que nos ayudes, por favor, a diferenciar sexo de sexualidad, porque muchos allá afuera me imagino que lo han de confundir al igual que yo lo hacía. Ajá. Entonces, pues por ahí podemos Vamos a empezar con conceptos básicos. Vamos a poner así. Okay. Conceptos básicos. Bueno, respondiendo a esta pregunta, yo creo que tiene mucha lógica hablando de que somos seres sociales y culturales, ¿no? O sea, nosotros venimos de un contexto histórico, de un momento histórico, de una cultura que nos va a dar una pauta de lo que sí está bien y lo que no está bien, según nuestra cultura, ¿no? Ajá. Entonces, voy a hablar específicamente pues como de México, pero en general pues en Latinoamérica como que vamos por la misma ruta. Claro. La educación sexual que recibimos, porque sí recibimos educación sexual. Aunque pensemos que no la hayamos recibido. Exacto. Okay. O sea, que no se hayan sentado contigo y te digan, a ver, déjame enseñarte este libro, no quiere decir que no hayas tenido educación sexual. Okay. Por ahí a la audiencia, durante el capítulo, estaría padre como que también vayan, pues un poco como echando un vistazo, ¿no? Sí. A ver dónde estoy yo como adulto, como persona, si soy papá, mamá o no soy. Ahorita eso no importa. Ajá. Estamos hablando de algo que es de vida. Sí. Una materia de vida, ¿no? Entonces, la educación sexual que nos dan va basada mucho en la omisión, en la culpa, en la religión, sin atacar ninguna religión. Claro. Eso no se trata de eso. Se trata de que hay una desinformación realmente. La educación que se nos da fue muy, pues muy silvestre. Sí, la que verdad que no sí. sé en la época quién nos vea, ¿no? Pero al menos como que voy a hablar por nosotras. Como que nuestra generación, yo me acuerdo como escuché a la amiga que le dijo a la otra amiga, como que la televisión, como que una revista, como que ahí, ¿no? Y si es que hablaban, Cheli, Exacto. Si es que hablaban, porque
pues existía mucho tabú y así de que no se contaban entre amigas. Exacto. Ajá. La educación sexual que recibimos viene de el silencio, de delegar responsabilidades. Bueno, el papá o la mamá se espera, nuestros padres, ¿no? Pudieron ser esos papás. Voy a esperar a que esos temas los toquen en la escuela. Y en la escuela también la maestra pues no los tocaba, se brincaba el capítulo. Es más, no había en el libro de texto. Shelly, te voy a decir una cosa. Se me acaba de desbloquear un recuerdo cuando yo estaba en la prepa. Ay, no, qué oso. Nos ponían a exponer con cartulinas. Ajá. En aquel entonces, chicos, no había tanta tecnología como hoy. Nos ponían a exponer con cartulinas, hablar sobre sexo, sexualidad y todo. Y nos tocó, eran por grupos. Okay. Y a un morro de mi grupo, o sea, del mismo grupito que teníamos para exponer, pues le tocó mostrar a todo el salón, o sea, nosotros estábamos guiando a todo el salón, cómo se ponía un condón en un pepino, en la prepa. Hasta la prepa. Hasta en la preparatoria, o sea, ya ese entonces ya muchos tenían hijos, ¿sabes? Exacto. Entonces es como la importancia de que hoy en día se busca más que la educación sexual sea pues más temprana, y nosotros como papás pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Claro, nunca es tarde para aprender como seres humanos, como padres. Siempre es un buen momento para reeducarnos. Entonces, regresando a esta pregunta, la educación sexual también se transmite a través de actitudes. Por ejemplo, la miradita juzgona de, ¿no? El decir, no seas cochina, no digas eso. Eso es sucio. O ignorar, ¿no? Había un comercial por ahí muy viejito de unas galletas saladas. Que cuando hablaban de un tema incómodo decían, ¿me pasas las galletas? O sea, como cambiando el tema, ¿no? Sí, entonces, sí. Evitar, regañar, castigar, el silencio, el delegar responsabilidades a otros adultos. Esa es una forma, o son formas de educación sexual que seguramente nos tocaron. Claro, ¿no? Sí, 100%. Desde ahí se va creando una barrera donde eso es malo, es tabú, es sucio, porque aquí viene una de las cuestiones. La sexología no es nada más la parte erótica de una experiencia humana. Es un todo. Es un todo. Y desde ahí vamos a resignificar lo que significa la sexualidad. Claro. Hablar de sexualidad es hablar de seres que tienen biología, cuerpo, no nada más genitales. Sí. Somos seres biológicos, somos seres psicológicos, con emociones, con sensaciones, con percepciones, que interpretamos la vida de una manera única, ¿no? Somos seres sociales. ¿Tú dónde naciste, Joana? Porque tenemos más o menos la edad. Yo nací en Sinaloa. No, ellas saben cuántos años tengo. Ok. En Sinaloa. En Sinaloa. Si hablamos de nuestra experiencia como mujeres, las dos mujeres, más o menos de la misma edad, tú naciste en Sinaloa, yo en Tijuana, no va a ser la misma experiencia. Ya desde ahí marca una diferencia sociocultural. Sí, no, porque aparte también, pues Tijuana es frontera. Exacto. Con California. Ajá. Entonces, yo sí siento que, yo creo que allá en Sinaloa es como todavía más silvestre que la educación de antes de aquí, ¿no? Pues, ¿se puede? Pues, ¿se puede? Igual y sí, pero tampoco creas que estamos muy exentos. Okay. O sea, que eso puede ser un mito. Ajá. Que si entre más condición socioeconómica o más juventud o menos, o sea, más información o menos información. No. O sea, yo conozco personas actualmente de generaciones más jóvenes que siguen replicando esos patrones de pena, de culpa o incluso de desinformación. Sí, claro. ¿No? Pues porque no los juzgamos, solamente pues son cosas que hemos aprendido y repetimos. Sí. Y la intención de estos espacios es crear esta conciencia. Entonces, bueno, somos seres también espirituales que podemos creer o no en alguna doctrina religiosa, o que si yo creo en el universo o soy atea o ateo, está bien. Esa parte también cuenta como una experiencia humana. Entonces, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual forman estas 4 potenciales humanos que al relacionarse siempre, porque siempre estamos existiendo,
forman una experiencia sexual humana. Claro. El erotismo, que es esto que les han vendido como que el sexólogo pregunta posiciones y que si tiene orgasmos, que es una parte importante pero chiquita. Okay. Muy importante, pero sí, es pequeña. Sí. Entonces hablar de sexualidad como asociarlo a genitales, a posiciones, a algo erótico, es reducir una experiencia humana a eso. Y no somos solo eso. Okay. ¿Sí? Entonces vamos a... No sé si aquí hay dudas o algo. No. ¿Sí estoy siendo clara? No, sí, me queda claro. Ok. Y sí, como que se me conectaron algunos cables, que sí es cierto, o sea, porque todo está conectado al fin de cuentas, dependiendo la crianza, en lo que creas. Y sí, o sea, este espacio es como para venir a cuestionarnos lo aprendido, desaprender para volver como a aprender o hacernos conscientes, ¿no? Y más ahora, pues, que somos papás, ¿no? Claro, o que estamos más... Pues como con más acceso a esta información, ¿no? Qué padre que hoy, pues, estas generaciones, incluso nosotras que a lo mejor no crecimos con este acceso tan fácil, pues podamos llegar a esto y reaprender y formar nuevos caminos para nuestras infancias también. Oye, Chely, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si mamá y papá no tienen como una comunicación, digamos, tan asertiva acerca de la sexualidad? ¿Cómo influye eso al momento de educar a nuestros hijos? Pues se repiten patrones, ¿no? Se repite patrón, ya sea pues que los niños también crezcan avergonzados o inseguros de su cuerpo, que no sepan poner límites, que les cuenten una versión distorsionada. Y la cabeza o la mentecita de un niño es muy diferente a la del adulto, porque el niño forma sus propias interpretaciones. Entonces puede ser confuso, puede verlo incluso como algo pues, hasta sádico, ¿no? O ni verlo, ¿verdad, Chely? Pues no, también. También, entonces, o sea, crea una confusión y crea pues toda una distorsión de una experiencia y pues a repetir patrones. Y nosotros como papás, que tú que atiendes a muchos adultos y parejas, ¿cómo nosotros podemos, de cierta manera, educarnos o qué podemos hacer, de qué manera podemos llevar una comunicación, una buena comunicación con nuestra pareja para entonces sí guiar a nuestros hijos pues de la mejor manera, ¿no? Con las herramientas que se tienen en el momento o algo así. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como papás? Por ejemplo, yo. Ok. Bueno, no me vayan a malinterpretar a quienes están viéndonos, ¿no? No se trata de decir como esto deben de hacer. Yo los invitaría o les invitaría como primero a tomar conciencia del individuo que son. O sea, como, por ejemplo, tú. Porque a lo mejor ni nos conocemos nosotros mismos, ¿sabes? Yo sigo teniendo preguntas a esta edad tan pequeña de 45 años. Una bebé. Una bebé, y sigo aprendiendo y me sigo sorprendiendo todavía porque sigo teniendo dudas y digo, ¿cómo existía eso? ¿Cómo es eso? Y porque, pues en realidad, uno cuando está más chavo, más chico, cree que uno sabe tantas cosas y que lo sabe todo, y llega a una edad y un momento en que dices, ni más, no sabía absolutamente nada o estaba ignorante en ese tema, ¿sabes? O cambia, porque ese es un factor importante. La cultura va cambiando también, nosotros vamos evolucionando constantemente, tú ya eres mamá, no eres la chica que aprendió a los 15, a los 20, a los 25, qué sé yo, y siempre es válido como replantearnos, ¿no? Sí. Entonces yo les diría, vamos a empezar como por nosotros mismos, revisar desde esto que estábamos hablando, a ver, ¿cómo me educaron a mí? Porque probablemente iba a haber muchas respuestas, ¿no? ¿Por qué me cuesta hablar del tema? ¿O por qué necesito hablar del tema? ¿O por qué? Pregúntame, Chely, pregúntame. A ver, ¿qué es que te pregunte? ¿Por qué quiero hablar del tema? Porque de verdad, Dios mío santo, todas las cosas que uno escucha cuando eras chico, adolescente, todo se hablaba como en secretos, como entre murmullos, ¿no? O simplemente cuando me acuerdo que yo estaba en una escuela de monjas, primero y segundo de secundaria, mis papás, no sé por qué me metieron en un colegio de monjas de puras mujeres. Bueno, mi papá no quería que me casara joven, porque pues él venía... Y eso es educación sexual, si te das cuenta. Sí, claro, ¿no? 100%, ahí te va. Porque mis papás vienen pues de rancho, ¿no? Entonces en los ranchos, en aquel entonces, que no está bien visto, chicos, por favor no lo hagan, pues se robaban a las mujeres
muy jóvenes, muy adultos el hombre y la mujer menor. Muy menor. Que ahorita vamos a tocar ese punto también más adelante, porque es muy importante y no es como que algo de aplaudir, ¿verdad? O sea... No, dejar de normalizar. Dejar de normalizar eso, que son cosas que a mí ya de adulto me han caído en cuenta, ¿no? No es algo normal, algo que yo veía normal porque me crié como en esa rama, ¿no? Claro. Entonces era como, me meten a la escuela, te digo, de monjas, secundaria, porque mi papá a lo mejor no quería que me casara chica o que alguien me robara, no sé. Y fue una manera de protegerte. Una manera de protegerme tal vez, que nunca les he preguntado, fíjate, en sí. Y ya después me andaban rogando que por qué no me casaba y tenía hijos. Y yo ya tuve hijos ya bien grandes, a los 40. Pero bueno, ese no es el tema. Ahí va. Me acuerdo que cuando yo estaba en esa escuela, se hablaba mucho, yo lo tomaba así. Podemos nosotros decir muchas cosas y cada quien lo va tomando dependiendo su crianza, sus traumas, sus vivencias, como sus experiencias, ¿no? Claro. Pero yo lo tomaba mucho como que nos hablaban desde el miedo, metiéndonos miedo. Te va a pasar. Es pecado que te bañes, pero que te toques tus partes íntimas. Y yo, o sea, entonces, ¿cómo quieren que me lave mi vulva, mi ano, mis chichis? O sea, como si lavarme un brazo. Exacto. Es una parte más de mi cuerpo. ¿Cómo me estás diciendo a mí que eso es malo y que es pecado? A mí se me hacía muy fuerte. Y lo es. Claro, es muy fuerte, pero en aquel entonces fui como buena niña, pero rebeldilla en que yo siempre cuestiono todo hasta la fecha. O sea, mi pecho no es bodega y yo no me callo ni mis pecados y digo, ¿por qué? A ver, y luego, si veo algo que hice mal, me lo vuelvo a replantear, como dices tú, y lo vuelvo a cuestionar. Entonces, como, ¿por qué? Yo le decía a las madres, ¿por qué es pecado? Porque además siendo niños, perdón que te interrumpa, siendo niños, los niños son bien auténticos. Los niños de verdad tiene sentido lo que voy a decir, porque en eso se basa el objetivo de nosotros adultos, que somos la voz de estos niños, estas infancias, ¿no? Para los niños debe de haber lógica. O sea, ¿por qué me estás diciendo que no me toque estas áreas de mi cuerpo, pero no me dices nada porque me sueno la nariz, o porque me lavo el codo, porque me lavo la axila, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? No hay congruencia, pues, ok, ¿por qué me estás diciendo que es pecado que me esté lavando mis partes íntimas, pero no que me esté tallando mi brazo o lavándome la cara? Exacto. ¿No? Entonces es como que te empiezan a meter ese miedo y que todo es malo. Y ahí se genera algo que también tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes. Culpa. Sí. La culpa, la sensación de culpa dice como una voz internalizada, tienes algo muy malo en ti, ¿no? Entonces, cuando nos enseñan como que esa parte no se toca, no se ve, eso no se hace, eso es sucio, entonces yo soy todo eso. Sí, oye, está. Y por eso deteriora nuestra autoestima, nuestra forma de movernos por el mundo, la seguridad con la que me relaciono con los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que vamos a utilizar, primero revisando desde dónde me educaron a mí, porque es totalmente válido. Pero pues ahora nos toca como adultos el cambiar esta historia, ¿no? Porque los niños aprenden con actitudes. Yo le puedo decir, no me pasa nada. Y me han dicho infancias, es que mi mamá estaba nerviosa. Sí, ellos no me dijo la cuenta. verdad, no me dijo la verdad. Yo vi su cara como que, no me dijo, no me convence. Exacto. Entonces está muy cañón. ¿Saben más o se dan cuenta más de lo que a veces nosotros como adultos pensamos? Sí, así es. ¿No? Entonces te digo que eso me llamó mucho la atención y nunca escuché como... Yo siempre escuché, no te toques tus partes íntimas, más no dejes que te las toquen. ¿Sí me entiendes? Entonces sí, yo claro. decía, ¿por qué yo no? Pero, o sea, como... Entonces los otros sí. Y confusión. Genera muchísima confusión. Entonces por eso es muy importante como aclarar estos puntitos, ¿no? Claro. Ajá. Sí, totalmente. Esta es la intención también. Hay un mito que habla de que si nosotros le damos información a las infancias, van a ser más precoces. Es mito, no es cierto. Que van a ser más precoces, que van a tener relaciones sexuales antes de tiempo, ¿no? Y la verdad es que no. El informar empodera a un ser humano. Claro. Y los niños también son seres humanos, chiquitos, pero lo son.
Entonces, mientras más nosotros nos ocupemos de reeducarnos, de informarnos en espacios donde haya profesionistas, eso es maravilloso porque entonces podemos darles este acceso a las infancias a que también puedan empoderarse. Entonces aquí, por ejemplo, ¿por qué es tan importante o tan vital nosotros como adultos llamarles a las partes del cuerpo, hablarles del nombre real de las partes del cuerpo a nuestros hijos? Pues primero para evitar esta confusión entre ellos, ¿no? O sea, hablar implica la honestidad. Uh-huh. Un niño, una niña, una infancia se puede dar cuenta, es muy hábil para detectar cuando alguien está mintiendo. Sí, ¿no? De hecho sí. Entonces, si no le miento para ponerle un sobrenombre a otra parte de su cuerpo, pues ¿por qué lo voy a hacer con los genitales? Probablemente porque traigo una historia de vida donde me enseñaron la vergüenza, la culpa, el miedo, qué sé yo. Es importante para darles claridad, uh-huh, para que ellos también sepan reconocer sensaciones. Las sensaciones son estas interpretaciones que hace nuestro cuerpo, uh-huh, con los sentidos, por eso son sensaciones. Okay. Quiero tomar agua porque tengo la boca seca, uh-huh, ¿no? Quiero aire porque tengo calor. Y como les decía hace rato, la experiencia sexual es más allá de los genitales. Hablar con claridad de las partes del cuerpo a los niños les da claridad para hablar de su experiencia corporal. Vamos a ponerlo en otro plano. Al niño le duele algo. ¿Y qué te duele? Pues no sé. No sé cómo se llama. Me duele aquí, pero ¿cómo es el dolor? Pues como que me duele. Y ahí le estamos enseñando a los niños, al hablar con claridad, a desarrollar un lenguaje emocional también, ¿no? Claro. Me duele así, o me gusta o no me gusta. Y en la vida adulta, ojo, no en la infancia no percibe la información sobre sexualidad con morbo, ni con erotismo. No. ¿Hasta qué edad? Eso ya es en la adolescencia. En la adolescencia te estoy hablando 13, 14, 12 años. A menos, ese no es un tema de hoy, uh-huh, no para profundizar. Cuando una infancia tiene actitudes explícitas, eróticas, coitales, sexuales, okay, ¿no? Eso no es esperado en la infancia. Okay. Ahí son banderitas que hay que atender porque pues no sabemos qué puede estar pasando, pero es en la adolescencia donde ya las personas tienen ya este deseo erótico. Uh-huh. Antes no. Okay. Antes exploran su cuerpo, tienen curiosidad. Entonces, a lo que iba es que cuando le enseñamos a un niño a registrar sensaciones, a colocarle emociones a esa sensación, le estamos dando herramientas para la vida. Claro. Y que más adelante en la adultez pueda vivir una sexualidad también desde lo erótico plena. Sí. A mí me da mucha tristeza el ver que en la consulta, mucha de la consulta es joven, entre los 30, 20, creo que los más jóvenes están entre los 25, 24, jóvenes, pero que muchas de estas experiencias vienen lastimadas, bloqueadas, traumatizadas, reprimidas y no están disfrutando su vida erótica en la vida adulta, uh-huh, con libertad. Por los mismos temas. Sí, pues lo viven con culpa, lo viven con inseguridad, lo viven con miedo, no han hablado del tema, y no hablo ni siquiera de un tema traumático, del mero hecho de lo que no saben qué les gusta. Ajá. No saben qué esperar. No, yo les he preguntado a pacientes o hasta amigas, ¿tú te ves la vulva? No, ¿para qué me la voy a estar viendo? Pero sí es cierto, con esa reacción, ¿verdad? No sé cómo. Y yo, pues, ¿cómo decirte? ¿No te has picado la nariz? Ajá. Un día así? No. Bueno, pues es lo mismo. Ajá. Pero nada más que no te dicen. Y también es importante tu cuerpo y tus genitales, ¿no? Claro. Son tabús. Entonces, claro, ya desde ahí, muchas veces en la consulta no saben responder qué les gusta o cómo les gustaría vivir su vida erótica, sexual, ya adulta, porque vienen con todo este bagaje. Sí, claro. ¿No? O no, por ejemplo, decirle a la pareja, oye, ¿sabes qué? Me gusta más de esta manera o más pues no sé, hay personas como que les da mucha vergüenza todavía. Claro, y es por todo esto que estamos abordando ahorita. Sí. Me quiero regresar un poquito para si me lo permite. Claro, claro. Sobre los conceptos básicos que no quiero que se me escapen, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hablar de conceptos básicos. Sexo. Cuando hablamos de sexo, nos estamos refiriendo exclusivamente a la combinación genética que hace que salga un macho o una hembra. XX, XY. Es todo. Entonces, cuando tú vas al doctor y tú estabas embarazada, vieron ahí una combinación genética, es un macho o es una hembra. Pero culturalmente no se dice eso en los seres humanos. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Es un niño o una niña? Un niño o una niña. Ajá, ¿sí? No te dicen, es un macho, masculino es una hembra. o femenino. Exacto. Ese es el género. Macho o hembra. Macho o hembra es el sexo, la combinación genética. Nada más. Culturalmente se asigna un género. Cada sociedad tiene reglas específicas para ese género. Sí. El género es como una cajita donde te van a colocar según tu sexo. ¿Sí? O sea, según tu combinación genética. Sí. Entonces, a ti te dijeron, tienes un macho en camino, un niño. Se brincaron esa parte. Lo ponemos en la cajita azul. Esa cajita azul, que es el género, tiene un papelito adentro. Es como un regalito que tú... Ahí está, ¿no? Lo abres y en esa cajita azul o rosa, que es el género, viene un papelito con instrucciones. Cómo deben ser los hombres en la cajita azul y cómo deben ser las mujeres en la cajita rosa. Ese es el rol de género. El género es meramente cultural. No es biológico, no se nace con el género, no. El género lo construye la sociedad. No es lo mismo ser un hombre de Sinaloa que de Tijuana. No es lo mismo en Japón, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en X parte del mundo. O una mujer. Cada sociedad va a decir esto es esperado y es aplaudible y esto es negativo. Y de ahí parte mucho qué actitudes vamos a tener respecto a nuestra experiencia humana. Por ejemplo, una paciente me hablaba de que su esposo no es mexicano. Y me decía, es bien raro porque son como bien secos. Y le decía, sí, pero es que entiende esta barrera cultural. Él no es ni siquiera latino. Oh, wow. No, es que latino, olvídate. ¿No? Sí. Pues le enseñaron diferente. Y ahí hay un choque cultural. Todo lo que tiene que ver con la expresión del género lo va a poner la sociedad. ¿Cómo se debe de vestir un hombre? ¿Qué se espera que haga una mujer? Eso está bien marcado. Por eso, cuando no se cumple con ese rol, todos voltean a ver así como, esto no es normal, o no se espera. Digo, vamos a hablar desde esta conciencia de que hoy en día también pues ya hay como más flexibilidad y como más conciencia también de que somos personas. Sí, claro. Ayer estaba jugando con mi hija y mi sobrina yo y les pregunté, les dije, vamos a jugar a unas preguntillas ahí para conocernos. Y así muy casual, ¿no? Y les dije, ustedes van a completar la frase. Y sí. Y les digo, los niños son personas. Y yo, ay, qué bien, qué bien. Y entonces mi sobrina dice, cuando los niños lloran, y yo quise ser la última en responder, porque yo quería que ellas dijeran qué onda con los niños. Y entonces dice mi hija, es porque están muy tristes. Excelente. Y yo, vas por buen camino. Y entonces en eso mi mamá escucha y dice, ¿sabes que tu abuelita, o sea, mi abuelita, decía que los hombres no lloraban? No, hombre, gravísimo eso. Y voltean mis sobrinas así, mi hija así como, pero sí lloran, son niños, son personas. Sí, pues es que antes así se decía, pero eso ya sabemos que eso ya no. Sí, oye, porque también a muchos hombres les ponía su valía en eso, ¿no? Claro, y es algo gravísimo. Y ahora vemos machismo. En aguantar, ¿no? Y luego aparte, pues también creció la tasa de suicidios, oye, los hombres por lo mismo, porque no lloran, no hablan, no se expresan. Expresarte es de niñas, de mujeres, y es algo gravísimo también. Sí, el colocar como que las emociones son exclusivas de un género, no. Entonces, algo que pues vamos aquí a como a reafirmar es que las emociones son emociones, no hay buenas, no hay malas, son emociones y las puede vivir un hombre, una mujer, un niño, una niña, ¿no? Y luego ya tenemos el otro concepto que es la identidad de género. La identidad de género es como ese termómetro interno donde uno sabe quién es desde chiquito.
Okay. A los 4 años y medio, una persona ya sabe con quién se identifica. Okay. Y eso es algo interno. O sea, yo no lo puedo ver en ti, no lo puedo sentir por ti, porque tú lo vas a sentir. A los 4 años y medio, un niño ya tiene esta conciencia donde ya se acomodó todo y ya se identifica en un género, en el otro, o en los dos. O en los dos, o fluido. O fluido. Aquí hay muchas controversias porque entonces si un niño ya se siente, entonces quiere decir que ya le tengo que eso está mal. ¿Cómo van a empezar a tan chiquitos? Bueno, no se empieza un proceso más invasivo o de terapia por esto, pero nada más hay que poner atención. Observar. Hay que creerles a los niños porque no, esto es muy chiquito para saber eso, no, está muy chiquito para sentir esas cosas. No, es un humano. O no sabe, no sabe, escucha, hablando de temas y así, no pasa nada, es un niño. Ajá. Todo absorben, todos Entonces, saben. La identidad es esta sensación muy interna donde un ser humano ya sabe quién es, con quién se identifica, con quién le gusta jugar, a qué le gusta jugar, lo que no le gusta, lo que sí le gusta. Y ya por último, la orientación sexual. No es preferencia sexual, es orientación sexual de quien me puedo enamorar. Okay. No nada más es erotizarme o sentir atracción sexual. También debo, para cumplir esta característica de que es una orientación sexual, me enamoro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de orientaciones sexuales, por ejemplo, homosexuales, mucha gente cae en esta reducción de decir, pues es que le gusta tener, ya sabes, ¿no? Como con otros hombres, otras mujeres. Y les digo, eso es muy injusto, porque reduces a una persona que nada más piensa en sexo con otro ser humano, ¿no? Y tiene proyectos de vida, se enamoran, se desilusionan, sienten, piensan, quieren un futuro. La orientación sexual engloba. Por eso es orientación sexoafectiva. Por eso es tan importante, ¿verdad? Educarnos nosotros sí, también. Porque luego desde este prejuicio es como, pues nada más le gusta, ya sabes, ¿no? Y puedes poner muchos adjetivos muy feos. Sí, hasta feos los ven y así, no los aceptan en familias. Y es esta parte de, no, también son seres humanos que se enamoran, que tienen proyectos de vida, etcétera. Entonces, esos serían como los conceptos más básicos para ir procesando el tema de la sexualidad en general. ¿No? Entonces, por eso también, regresando también al tema de la importancia de nombrar nosotros como adultos y como papás las partes del cuerpo por su nombre. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado la cosita, la conchita? No, hombre, yo te dijera los nombres que... Sí, yo hago ejercicios con mis... Bueno, ahorita no con mis alumnos, ya no, pero cuando daba clases. Y pues yo salía el pilín, aprendiendo. El pilín, el no sé qué, miles de palabras que le ponen al pene, miles de palabras que le ponen a la vulva, que al busto, a las chichis, de que hay las cerecitas, yo me acuerdo que cuando empezaba mi desarrollo, pues yo me escondía, o sea, si de por sí siempre ando como jorobada, más todavía que de ahí lo traigo. De que siempre como la que vergüenza. te empiezan a crecer los senos, las chichis, y luego falta la tía o la amiga de la tía que llega, ay, te están creciendo, y te tira el agarrón. Y eso es una falta de respeto tremenda. Es una falta de respeto, o sea, ¿cómo vas a tocarme? A mí me pasó, por eso te lo digo. De que, ay, te están creciendo, y te tiran como el manotazo y todo así como que hasta pena te da como... O sea, como demostrar de que, sí, me están creciendo, o sea, no pasa nada, yo tengo una teoría eso es como... que ahorita como que se comprueba contigo. Yo he platicado muchas veces con mi esposo, luego platicamos de estos temas también, ¿no? En casa. Y yo le decía, yo tengo una teoría de que las mujeres chichonas de nacimiento no se sienten orgullosas de sus chichis por la vergüenza que las han hecho pasar. Sí. No hablo por todas, ¿no? Pero... eso es algo bien común, ¿no? Como el escuchar que la postura, que si me escondí en la ropa, porque nos enseñan a avergonzarnos y a tener miedo. Pues yo no quiero que me estén tocando nadie. Claro, incluso aunque te estén saliendo y así, que ya estés como más grande. A mí, por ejemplo, yo tengo un primo que me decía, ay, tienes cuerpo de hombre, porque me estaba desarrollando y no tenía como chichis grandes, como a lo mejor allá en Sinaloa se espera, ya sabes. Y es como... como que ahí entra el tema de lo que hablamos del género, ¿no? Se espera que las mujeres sean de esta manera. Que las nalgonas, que las chichotas, que la cinturita, que súper acuerpadas y así, ¿no? Que naturalmente, pues,
allí en Sinaloa se dan mucho y hay otras que pues ya se hacen y se exageran un poco. Pero sí digo, como por qué yo no me atrevería a hacerle eso como a un adolescente. A nadie. A una niña o a alguien, a nadie, exactamente. Porque ya estás consciente. Ay, te están creciendo. Ay, a ver. Incluso entra también otro tema aquí de la inseguridad, que dentro de este círculo donde yo me llevaba, una de las morras con las que yo me llevaba, que no voy a decir tu nombre, no te asustes, ella se ponía hasta papel. Para que se le viera más. Como en el bra, para que se viera más, pues para que no te echaran esa carrilla, ese claro. bullying, porque al final lo que hacen sí te genera un... Vergüenza, miedo, culpa, todo de que, estoy bien fea y no me gusto porque me están diciendo que tengo muchos chichis o que no tengo chichis. ¿Ya sabes? Esa distorsión, pues esa distorsión física, ¿no? Ajá. Consecuencias de no poner límites y no hablar de que pues existen cuerpos distintos. Sí. Llamarle al cuerpo por como es. Uh-huh. Ahorita estaba escuchándote y me pareció muy importante el mencionar por qué hablar de esos conceptos, porque desde ahí empieza nosotros poder tener un lenguaje más amplio. Uh-huh. Si mi hijo llega y me pregunta, ¿qué es sexo? Si yo no sé esto que dije antes, lo voy a asociar con coito. Exacto. El coito es la penetración. Cállate, muchacho cochino, ¿de dónde sacaste esa pregunta? Y el niño ni siquiera, no, pues era tan sencillo como decir, el sexo es la combinación genética, tu ADN, que te hizo ser un niño o una niña. Ajá. No, o un macho o una hembra. Yo así se los expliqué a mis hijos. Sí. En realidad somos machos y hembras, pero como nacimos en este lugar, en el mundo, uh-huh, pues ya nos pusieron esta cajita muy bonita, que es niño o niña. Ajá. ¿Y ya? Ok, perfecto. Pero si yo no estoy informada, pues me voy a ir como por los árboles. Ajá. Otro punto aquí que mencionaste, como replantearnos esta cuestión de las expectativas sociales, ¿no? Sí. Lo que se espera de un niño, de una niña, según la cultura, porque yo siempre les digo, de los cuerpos no hay que hablar, uh-huh, de ninguno, ni del adulto, ni del niño, ni de nadie. No, hombre, yo crecí así. En mi familia, no me dejarán mentir mis primas, mi familia tiene gordofobia. Siempre nosotros fuimos muy delgaditas todas, pero nos veían que nos desarrollábamos un poquito y que nos crecían. Estás muy gorda, te ves muy gorda. Se usaban las bolsitas aquí, los pantalones abajo de la cadera, ¿no? Casi enseñando la empanada, decía una tía, la vulva, la ¿no? vulva, ajá. Entonces es como, mira, ve, estás bien gorda ya. Uh-huh. Y realmente sí crecí con esta distorsión de, ay, caray, si engordo 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, mis tías nos van a comer, la familia, porque tienen gordofobia. Y nadie quiere estar en el centro de la crítica y la agresión. Exacto, y es como, ay, sí es. Mira, está bien cañón. Sí, y me acordé ahorita de una paciente, de un caso, no es mi paciente actual. Ajá. No, yo no digo nombres tampoco. Sí. Pero creo que es como acompañarnos en este camino. Uh-huh. Todos hemos pasado, todas, por algo en donde identificarnos, ¿no? Claro. Esta paciente me decía alguna vez, ella no disfrutaba de su vida erótica. Uh-huh. Y tenía un compañero que la quiere y que la ama y todo, y no podía. Y ella decía, es que yo estoy muy acomplejada, tengo chichis de gorda. ¿Y cuáles son las chichis de gorda? Exacto. Y le digo, a ver, explícame un poquito cómo que chichis de gorda. Uh-huh. Pues estaba chichona. Pero no, eso no quiere decir que... ¿Pero qué le dijeron? Cultura, todo lo que no entre en este estándar de belleza es sinónimo de gordura y gordura es feo. Exacto. ¿No? Así nos crearon. Ya ni siquiera es como hablar de salud ni nada, no, es feo. Ajá. Entonces, bueno, volvamos al tema de aquí, que es cuando hablamos con esta claridad en las infancias, pero también somos coherentes en nuestras actitudes. Uh-huh. Los niños de verdad tienen un impacto significativo, ¿no? Si yo empiezo a replantearme, incluso desde esta honestidad, o sea, no tengo que saberlo todo, uh-huh, puedo decirle a mi niño, a mi niña, y a quienes no son papás, les aviso, también somos como responsables de cuidar sí, a nuestras infancias. Entonces, aplica para todos y todes. El
el ser congruentes. Yo les he dicho a mis hijos, este tema a mí me daba pena hablarlo. O, este tema, no lo sé todo, pero vamos a investigar juntos, ¿no? Porque sí, sabiendo que los papás no tenemos todas las respuestas, por algo estamos aquí. Exacto. Tratando de aprender. Y es como ser lo más transparente posible con ellos. A mí también a veces mi hija me pregunta cosas que yo digo, ¿de dónde me sacó esta pregunta esta niña de 5 años? Y es como que, ok. Es que están viendo el mundo. Ajá, no me la sé, déjame, ven, vamos y de verdad nos ponemos a investigar, le enseño dibujos, colores y dice aquí, ¿sí me entiendes? Y yo estoy aprendiendo junto con ella. Claro. Y eso los niños de verdad lo aprecian, el ser escuchados, el que valides su percepción, su pregunta, su experiencia, para ellos es lo que realmente toca algo profundo. Entonces es muy importante hablar con un lenguaje sencillo. Sí. No les den discursos de que mira, pues déjame te explico desde... No, no, a menos que les pregunte algo de el pasado. Aprender a escuchar lo que me está preguntando o lo que está diciéndome. Porque a veces no escuchamos, interpretamos. Sí, es cierto. Y ahí es solamente lo que me está preguntando o lo que quiere saber. Porque yo ya me hice una idea de la pregunta tan sencilla que me hizo mi hija. Yo ya me hice una idea en base a todo lo que yo viví, mis experiencias, mis traumas, lo que se me dijo que hiciera. Exacto. Y esa no es la experiencia del niño en cuestión, ¿no? Exacto. Es otra. Me acuerdo la primera vez, yo como sexóloga y queriendo ser congruente a mi vida y a mi todo, yo desde que estaba embarazada dije, yo ahora sí me voy a explayar, qué padre, voy a poder enseñarle a un hijo mío todo esto. Y yo compraba enciclopedias de sexualidad, de diversidad, no, a mí me encanta todo eso. Y resulta que mi hijo, pues nomás no me preguntaba nada, o sea, yo le ponía así los cuentitos y sí, muy padre. Casi así, ¿no? Era un bebecito. Y me acuerdo que le preguntábamos, ¿los bebés de dónde vienen? Porque era un libro que decía que un mito es que los bebés vienen de París. Sí, la cigüeña famosa. Y decía, qué tontería, ¿no? Y él decía, qué tontería, no vienen de París. Sí, porque entra la curiosidad de los niños, obviamente. Claro, ¿no? Entonces, un día que estábamos comiendo tacos, ve unos perritos aparearse y dice, mamá, están jugando a las luchitas, ¿verdad? Y le digo, no. Y la taquería así en silencio como, señora, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué le pasa? Ajá. Y entonces me dice, ¿y entonces qué están haciendo? Y le digo, ¿y qué crees que están haciendo? Digo, si no estuvieran jugando en luchitas, pues no sé, me dijo. Dije, se están apareando. ¿Y qué es apareando? Pues están teniendo, le dije, no me preguntó ni siquiera qué es aparearse. Le dije, eso es aparearse. Lo que están haciendo ahí, así tienen más cachorritos. Ok. En cortito, sencillo. Pero los niños, así como que todos así, casi desde que soltando así el taco de, le va a preguntar qué están haciendo exactamente detalles. No, tabú al 100% que nosotros tuvimos. Me dijo, así es como hacen más perritos. Y yo, sí, es un macho y una hembra. Para poder tener más cachorritos, se ocupa un macho y una hembra. Así de sencillo. Y siguió comiéndose su taco, ¿no? Y yo veía que la gente así como, qué vergüenza, ¿qué dijo? Sencillo, eso fue. Punto. ¿Ya? Sí, porque como dices, explicar a los hijos de una manera más sencilla. Porque sí me ha pasado que a mí me pregunta algo mi hija y yo me suelto, mira, con olvídate, un pergamino así. Y luego me dice, mamá, no entendí. Te escuché las 2 primeras palabras, me dice. Y yo digo, pues sí es cierto. O sea, no esperar que nuestros hijos tan pequeños nos entiendan toda la conversación. O mantengan ese interés tanto tiempo. O mantengan el interés exactamente tanto tiempo. Entonces, bueno, también algo que ahorita pensé es lo esperado, ¿no? A los 4 años, más o menos, 5 años, es esperado. Esperado quiere decir que podría pasar. Ok. Que las infancias comiencen a sentir mucha curiosidad por explorar su cuerpo. Sí. Hay que aclarar, eso no quiere decir que lo hagan con la carga erótica. Ellos no están pensando en sexo, coito, ¿no? Solamente están descubriendo, experimentando. Sí, es como cuando dicen, ay,
mira. Me piqué la nariz. Ajá, y se siente bien, ¿no? Ajá. Puede haber conductas a esa edad donde ellos sea normal encontrar, por ejemplo, juegos sexuales. Los juegos sexuales son estos juegos que el doctor, que la casita, que la mamá, que el papá. Pues sí, juegos donde hay como esta réplica de los roles de género. Ok. Sí. Y en estos juegos esperados, aquí nada más hay que cuidar que los juegos sean entre niños más o menos pares. Okay. Que no pase de 5 años de diferencia. Ok. ¿No? Por ejemplo, uno de 4 con uno de 5 y 6, 7. Un juego sexual no es sano ni esperado un niño con un adolescente, por ejemplo. Sí, no. claro que no. Un niño con un adulto, no. Eso no es normal, eso no es un juego, porque no son solo niños. Así Es un niño con una persona en otra etapa de la vida. Oye, Chely, fíjate que quería decirlo hace rato y nos fuimos por otro lado, pero quiero retomar eso de la importancia también de nombrar, de nosotros enseñarle a nuestros hijos cómo se llaman realmente las partes de su cuerpo. Mi hija sabe perfectamente cómo se llama el ano, cómo se llama el brazo, cuál es el brazo, cuál es el ano, cuál es la vulva, el pene en los hombres, y creo que he sido un poquito criticada. El que dirán no me interesa, yo estoy educando a mi hija, porque aquí entra otro tema muy importante, que estuve viendo un caso, que hay miles de casos, ¿no? Pero yo estaba viendo ese caso, lo vi en un documental, donde una mamá expresa que abusaron de su hija, el padrastro abusó de su hija, fueron a meter la denuncia, pero no procedió en sí, porque la niña en ese entonces estaba muy pequeña. Entonces a la hora que le preguntan a una niña de 5 años, pues no supo nombrar las partes de su cuerpo. Okay. Porque eso lo toman en cuenta. No sé en esta actualidad, eso lo vi hace, ¿qué te gusta? El año pasado. Okay. Y se me hizo algo como muy fuerte, muy grave de decir. Es muy fuerte. O sea, abusaron de la niña, la tocó así y pues entre otras cosas. Pero yo estaba anonadada de que nosotros como adultos a veces somos muy irresponsables y estamos por lo mismo, porque como fuimos criados, ¿no? No es echar culpas, que no es responsabilizarnos de que aún estamos en tiempo en educar a nuestros hijos, porque cualquier abuso te hacen preguntas específicas de en dónde te tocó. Tienes que decir, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me tocó el ano, me tocó la vulva, las chichis, me tocó la vulva, penetró, o sea, mi vagina, ¿sabes? Entonces es muy importante decir eso, porque en muchos casos no procede por la falta, entre comillas, de información que pueda decir el niño, porque aunque la mamá sepa, si el niño no dice, si conocen a alguien que sea como, esté actualizado eso, sea experto, díganlo o pónganlo en los comentarios, porque sí es un tema muy delicado, Chely. Es súper importante. Y ese es realmente el empoderamiento de poder educar a estas infancias, reeducarnos nosotros mismos. Es bien desafortunado que yo creo que si nos pusiéramos bien honestos, hombres y mujeres, es bien triste que todos hemos tenido historias de violencia que hemos normalizado. En el caso de los hombres, por ejemplo, hace rato que hablabas, la violencia la viven distinto, porque como son hombres, han normalizado la violencia sexual, o no la hablan, porque si fue otro hombre el agresor, entonces eso es de jotos, sí, ¿no? O si fue una mujer, yo me ha tocado historias de escuchar la niñera, la hermana de la amiga, del amigo, el adolescente, la niñera, la maestra, pero era una mujer mayor, entonces eso se veía bien. Por esta carga hacia los seres humanos, desde la cultura, que nos hacen normalizar. No, sí, 100%. El hablar de estos temas tiene esta finalidad, prevenir abusos. México es un país, desafortunadamente, donde el abuso infantil está a la orden del día. Sí. Métanse estadísticas. Estamos en los primeros lugares de abuso y de trata infantil. Por eso, por favor, también cuiden exponer a sus chicos, a sus chicas en los medios digitales. De verdad, no saben lo enfermos que pueden estar algunos seres humanos en el mundo.
El 99% de las situaciones de agresión sexual en la infancia son perpetuadas por personas cercanas a la familia. Familiares, vecinos, amigos, quien tiene acceso a las infancias. Eso es verdad, 100%. Y esto no lo digo yo, está ahí en las estadísticas, la ONU, en la literatura que habla sobre temas de abuso sexual. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, no? Actualmente, pues yo hago peritajes también privados. No estoy registrada en el Poder Judicial. Esos son peritajes privados que sostienen estos temas para cuando yo acompaño también estos casos, ¿no? No debería ser un impedimento que si un niño, una niña, una infancia no sabe determinar o nombrar, no se le dé seguimiento. Eso fue en Ciudad Juárez. Me acuerdo perfectamente que ese caso que te digo que te platiqué que vi, fue en Ciudad Juárez. Claro, ¿y qué pasa? Sí puede pasar aquí. Seguramente hay gente aquí que pues ha vivido situaciones, a lo mejor no en los juzgados, pero sí de que, bueno, a lo mejor no pasó porque no me supo decir o porque... No, cuando un niño habla, créanle. Cuando un niño tiene dudas, atiéndanlas, porque una respuesta que puede ser a lo mejor más fácil de evitar, ¿no? Es decirle, bueno, a lo mejor ahorita estás chiquita o chiquito, no sabes, luego vemos ya que estás más grandecito. No, si te lo está preguntando, es porque ya tiene interés, o porque ya escuchó a alguien, o porque, pues, es parte de la vida, ¿no? Y luego, sí, o sea, dejar a un lado literalmente lo que estás haciendo, porque a lo mejor esa pregunta para ti no puede ser importante, pero para el niño puede ser súper importante y va a hacer muchísimo la diferencia. Porque ¿cuántos de nosotros cuando éramos niños no fuimos escuchados? Yo en mis... Y de la atención consciente, porque le puedo decir de que, sí, mira, mientras yo hago aquí algo en mi celular, te escucho. No. Deja el celular, voltea a ver a esa infancia que está contigo y escucha y pregunta. Y hasta le puedes decir honestamente, pues no sé, ¿verdad? Claro. O me da pena decirte, pero... y hablando de este tema, bueno... El aprender a que nombren las partes. Yo creo que le decía a Joana te decía pues hace rato antes de grabar, que es un reto de de los adultos, ¿no? Como adultos nos compete este reto de me cuesta nombrar. No. Sí. Practiquen en el espejo. Yo siempre les digo a las personas, amigos, conocidos, gente que se acerca conmigo, me pregunta algo, me pide algún acompañamiento, ¿no? Si son amigas o amigos, consejos. Les digo, de verdad, practiquen en el espejo. Vete como familiarizando con este discurso para que no te agarre de sorpresa. Le puedes decir al niño, pues es que si yo también estoy aprendiendo. Oye, ahorita que dijiste eso, me acordé en una reunión familiar. No sé cómo estábamos y yo iba caminando y pues me rasqué. ¿Y a qué tienes? No sé qué, yo pues me dio comezón en el ano. No, hombre, olvídate, todos de que unos se rieron y pues los más grandes como que, muchacha cochina, ¿por qué dices eso? Y yo ya grande, pues, y yo digo, ¿por qué? O sea, si me da comezón aquí en el brazo y me da comezón en el ano, ¿cuál es la diferencia? O sea, pónganse en el espejo y si les cuesta pronunciarlo y les da vergüenza, les va a dar vergüenza pronunciarlo 1, 2, 3 veces, de ahí se van a poner rojos tal vez, después ya va a ser como algo normal porque es algo normal. Mencionar. Es parte de nuestra experiencia. Algo que decías hace rato es, ahora a mí ya me vale, ¿no? Y también es una realidad que no es tan sencillo como lo estamos platicando aquí, porque es un trabajo, ¿no? Constante. Muchos años de terapia. Pero sí es importante romper esos ciclos donde si la tía se espantó por lo que dijiste, pues bueno, hoy estoy intentando yo como adulta tener otro camino para mí, para mis hijos, mis infancias, mis niños, mis alumnos, porque también incluye, soy maestra, ¿no? O sea, siempre estamos rodeados de niños. Sí. Mi propia experiencia, para vivirla en más libertad. Entonces, nos vamos a enfrentar a situaciones donde el adulto o el otro reaccione. Pero pues eso hay que irlo trabajando y es un reto. Sí, claro. Bueno, hablaba de lo que es esperado, algo que también
recordaba ahora es los juegos sexuales que sí son esperados a esta edad, lo que es natural que puedan preguntar. Los niños a esta edad de los 4, 5, cada niño tiene un proceso diferente. Se interesan por el nacimiento, por la historia de vida, cómo conociste a, por ejemplo, maternidades que son madres o padres solteros. Preguntan los hijos, ¿no? Pero si tengo mamá o papá. O cómo, ¿no? Y ahí puede traer otro tema donde los adultos se ponen así como... nerviosos. Y eso también es hablar de sexo. Es lo que te comentaba detrás de cámaras, que te digo, cuando mi hija me preguntó, mamá, o sea, ¿cómo nací? ¿Por dónde llegué? ¿Por dónde vine? Y yo así como que dije, pues, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Porque también nosotros muchas veces no estamos preparados y los hijos de repente, pum, nos caen de golpe con las preguntas y pues... No les mientan. Yo ya le expliqué, mira, mi amor, estuviste 9 meses en mi pancita, hay diferentes, eso sí le aclaré, que hay diferentes formas de nacer. Formas de nacer, los niños llegan de diferentes maneras, y ya le expliqué que ella, pues, salió a través de mi vagina, ajá, y ya que hay niños que vienen de tal lado, etcétera, y ya, wow, mamá, y explícame. Porque luego tienen, bueno, los niños que ya son de edad escolar, también ya van como escuchando... A la edad escolar ellos ya ven que mi familia no es el centro del mundo ni la única. Ajá. Hay más familias. Entonces luego, ¿por qué mi amiguito fulanito como que tiene 2 mamás? O ¿por qué pasa esto aquí, no? Oye, ¿sabías que no hay fotos en la pancita de...? Ajá. Por eso es la importancia también de decirles que vienen de diferentes... Y eso es hablar de diversidad también, ¿eh? Ajá, porque claro, la diversidad no nada más es la diversidad sexual, donde vemos gays, bisexuales, trans, no. La diversidad es hablar de diversidad en las familias, diversidad de maternidades, diversidad de nacimientos, de culturas, ¿no? En algún momento en la escuela de mi hijo había un niño coreano. Uh-huh. Y luego en otro momento hubo unos niñitos rusos. Ajá. Y decía... es que son de otro país, y me hablaba, y yo, qué padre, pues, ¿no? Que tengas esta conexión con otro ser humano que viene de otra parte del mundo, sí, es hablar de diversidad. Entonces, nada más, por favor, no les mientan. No venimos de París, no nos trajo la cigüeña. Mi hijo me pregunta a los 6 años, 7 años, como 7 años, ajá, ya después de eso del apareamiento, ajá, como que ahí se quedó un rato, ajá, unos 3 añitos. Y un día me dice en una reunión familiar donde menos me lo esperé, me dice, ¿puedes venir un poquito? Yo, sí. Me dice, siéntate. Y mi primo tenía un chorro de fotos así del embarazo, el ultrasonido, en los niños creciendo de un mes 2 días, de un mes 3 días, de todo. Y dice, estaba viendo las fotos, ¿verdad? Todos los bebés. Y yo, sí. ¿Y yo dónde estoy? No, me dice, yo ya sé cómo salen los bebés. Porque ya le había explicado lo mismo que tú, ¿no? Ajá. De la vagina, de cesárea, de esto, de aquello, del corazón, adoptivas, no sé qué. Pero ¿cómo entran? Ay, esto no ha llegado ahí todavía. Van a llegar. Vete preparando en el espejo a hablar de esto. Organiza tu cabecita. Yo no les conocen ustedes y ya me puse roja. No, pues, pero mira, eres honesta. Ajá, claro. Y yo les voy a decir algo. O sea, yo como sexóloga digo, me siento muy, muy honrada y muy, muy privilegiada, pues, de haber tenido esta elección en la vida y poderlo hacer, porque si yo no hubiera estudiado esto y no me hubiera puesto a trabajar en mí, que no soy perfecta, no estoy diciendo eso. Nadie lo somos, chicos. Nadie lo somos. Todos seguimos en el camino aprendiendo. Ajá. Yo digo, entiendo perfectamente, no lo tienes que saber, no lo tienen que saber, la verdad. Uno se prepara, ¿no? Sí. Ese día yo dije, la madre, déjame organizar mis ideas. A ver, y yo así en plan, ajá, le digo, ¿de dónde crees que es? ¿Cómo crees que entran? Ajá. Y me dice, pues mira, fulanito, y me dice un niño, ¿no? Dijo que una abeja vuela cargada de miel y de polen y de no sé qué, y toca el ombligo de la mamá. Y en el ombligo de la mamá se mete el polen y ahí nace un bebé. De ahí entra el bebé. Y me dijo, pero eso no tiene sentido. Es absurdo. Las abejas no tienen esa función en la vida, dijo. Y yo, bueno, pues, ojo aquí, yo ya había trabajado insistentemente. Ajá.
en presentarle libros que hablan de cómo es un pene, cómo es por dentro, cómo es una vulva. Mi hijo es niño y sabe lo que es la menstruación, sabe cómo es una vulva, tiene acceso como a esta información no exclusiva de su género, ¿no? Porque antes también una forma de educar era, eres niña que te eduque tu mamá, eres niño que te eduque tu papá. Sí, sí, sí. Entonces él ya sabía como esas funciones y ya sabía que del pene, pues, hay unas células, porque son células, que son espermas, y que la mujer produce unas células que son óvulos. ¿No? Entonces le digo, oye, ¿te acuerdas que vimos en el librito ese que las células del esperma que produce el pene y las células de la mujer que son los óvulos? Sí. Bueno, el pene se erecta, o sea, se pone duro, cuando ya son adultos. ¿No? A los adultos, solo los adultos pueden tener hijos. En ese momento no iba a explicar otras situaciones extraordinarias. Sí, claro. Entonces, cuando el pene se pone duro, entra en la vagina. La vagina también tiene esa función, recibir el pene para que deposite ahí esa célula que es el esperma. Cuando esto pasa, el esperma viaja a encontrarse con el óvulo y ahí hacen así como un clic. Y ahí se impregna en el útero de la mami ese huevito y ahí empieza a crecer. Y colorín colorado. Me dijo, lo sabía. Eso es lo que yo quería entender. Eso sí tiene sentido, me dijo, eso es ciencia. Y claro. yo, claro, ¿no? Yo me moría por correr con mi esposo a la fiesta y decirle a mi esposo, me acaba de pasar lo que estaba esperando toda mi vida, ¿no? Y entonces ya voy con mi esposo y yo de que, oye, pero le dije, oye, ¿tienes alguna otra duda, hijo? No. Ay, eso sí fue muy clara, ¿eh? Otra cosa también, cada familia, cada espacio es distinto. Sí. Yo lo que hago con mis hijos, pueden tomarlo prestado, usarlo de referencia o tirarlo a la basura. Siempre les digo, hijos, lo que tocamos en familia es de nuestra familia, no es algo malo, pero cada familia tiene un ritmo distinto de enseñarle a sus niños esta información. Entonces hay que cuidar mucho como no replicarla si no es necesario, si no nos preguntan, si te piden tu opinión, súper bien, tú la puedes compartir, pero nada más es algo que cada familia y cada papá y mamá va a decidir cómo hablarlo. Claro. ¿No? Entonces ya le digo yo, recuerda que esto es algo que tú ya sabes, pero que cada familia lo hace diferente. ¿Tienes alguna duda? No, y se fue a jugar. Y salgo yo emocionada y le digo a mi esposo, ¿qué crees que me acaba de pasar? Le cuento esto y mi esposo así. Te pregunto por qué se erecta. Y le dije, ¡no! Fue más sencillo de lo que te imaginaste. Que lo pongo aquí, esposo no me estoy quemando, ¿no? Es algo normal, ¿no? Que decía él, es que mi miedo es que, no, es que eso no va a pasar en la infancia. Eso va, él lo va a entender. Todos tenemos ese miedo. Cada etapa de la vida del niño tiene sus propias capacidades. El niño no le da para más. En ese momento el niño... No, así como cuando vio a los perritos no dijo, ¿y qué es para? No. Sí. Le dije, no, a él no le importa eso. Claro, claro. A él le importa saber cómo entra. Es todo. Y nosotros, ¿cómo le decimos? Yo, cuando hiciste la pregunta, yo me quedé así de, no me ha llegado esa pregunta todavía, y cuando me llegue, ¿cómo le voy a hacer? Pero es tan más sencillo de lo que nosotros creemos. Pero es que sí es difícil, porque hay que practicar esta parte de que mis actitudes a veces dices, uy, pues yo estoy pensando en cómo explicarle que la erección. No. El niño no tiene que saber detalles que no está preguntando. Eso hay que cuidarlo mucho. Sí. Información que pida, contestar solo lo que está pidiendo. Y pues informarnos, ¿no? Claro. Va a llegar en algún momento esta pregunta, puedo ir armando una explicación sencilla. Ya más vale que vaya haciendo eso porque ya casi entró ahí en esas preguntas, ¿eh? Pues sí, probablemente. Sí, o sea, le estaba contando a Chely detrás de cámaras que mi hija a veces me hace unas preguntas, pues, que yo no estoy acostumbrada. Me preguntó que si cómo se llamaba esto que tengo aquí, me dijo. Y yo, no, pues se llama clítoris, ¿no? Y aquí es la importancia de nosotros como papás, no regañarlos, porque a mí me pasó, o sea, cuando uno es niño que pregunta cosas, cochina, quítate, no estés haciendo esas preguntas. O hasta la mirada, ¿no? Sí, como, no pasa, no vi nada. No vi nada, como si fuera algo, un pecado, ¿no? Entonces, ya le dije, ¿sabes? No traes las manos limpias, lávatelas y ahorita ya te explico. Esta es tu parte privada que nadie te puede tocar.
pero no me puedo tocar, mamá, o sí, yo, sí te puedes tocar, pero en tu lugar privado, en tu cuarto, tú sola, o sea, no andar como en la calle, ¿no? O sea, o que esté alguien más presente. Le digo, eso es tuyo. Está chiquita y le explico, no sé, tú dime si está bien o no lo que hice. Es tu parte privada, si te la puedes tocar, o sea, porque ella quería saber qué era, no porque quería hacer otra cosa, ¿sabes? No poniéndole... No le ve esta connotación erótica. Pues. Exactamente. Sí, no está descubriendo una parte de su cuerpo que no había visto. Exactamente. Entonces, más allá de yo regañarle y decirle que estaba haciendo mal y que se dejara ahí, que es algo cochino, que es algo sucio, le dije cómo se llamaba la parte de su cuerpo que ella estaba explorando, que era una parte privada, que tiene que tener las manos limpias, porque me dijo, ¿y con guantes, mamá? Porque le encantan los guantes. No, mi amor, con guantes no, y así, ¿no? Entonces es la importancia también de nosotros escucharlos y no regañarlos, porque luego puede existir otro tipo de situaciones con algún familiar o algo, y no se van a sentir cómodos queriéndote ir a contar, porque no se van a sentir con la confianza, porque tú los regañas, o porque les dices que es algo malo. Entonces se sienten juzgados. Se sienten juzgados. Sí, hiciste algo muy importante, que es primero nombrar la parte como es, con el nombre que es. Y bueno, la otra es esta guía, que esa es una función nosotros de adultos, de padres, enseñarles que hay conductas públicas y privadas. Exacto. ¿Sí? Y en casa poderles dejar muy claro dónde es ese espacio privado. Sí. En el caso de tu hija, por ejemplo, pues es única, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiera un cuarto donde los niños comparten? Cada familia tiene que revisar como su espacio, su entorno, sus valores, para entonces poder como orientar al chico o a la chica a cuál va a ser ese espacio donde va a tener esa como privacidad, ¿no? Sí, claro. Otra cosa, ¿cuáles son las partes privadas de nuestro cuerpo? Yo les digo, todo nuestro cuerpo es importante. O sea, a veces hay formas, y yo creo que si cada quien pensáramos en una situación, nos habría pasado, que a lo mejor no te tocaron, o no te tocaron algo genital, tus genitales, pero que se sintió muy incómodo y muy invasivo. ¿No? A veces es un guácala. Sí, que te saludaneada y luego con... El beso aquí, o sea, qué asco, ¿no? Sí. Todo nuestro cuerpo. El susurro en el oído. ¡Ay! Sí. Todo nuestro cuerpo es importante. Solo que hay partes que siempre están expuestas, que son públicas. Yo lo que manejo, por ejemplo, con adultos y con chicos, ¿no? Cuando me toca, o con mis propios hijos, es... La ropa, por ejemplo, marca un límite físico donde tú decides que quieres que sea público. ¿Sí? Hay partes privadas. Las partes privadas son las mamas en las niñas o en las mujeres, el ano, las nalgas, la vulva, el pene, los testículos y la boca. Claro, la boca. Aquí es bien importante que yo les digo, la boca es una parte privada aunque esté expuesta a la vista. Sí. Nadie puede tocar, ni besar, ni poner nada en tu boca que tú no quieras. Por ejemplo, también aquí entra el tema de adolescentes, o ya que empiezan con escotes o así. No quiere decir que porque tú traigas un escote o una falda cortita, quiere decir que sea público también, ¿no? Que tengas derecho a accesar. Que tengas derecho a accesar, porque luego también se agarran de ese tema que porque andabas vestida provocativa, te da el derecho de cuando no. Y eso desde es como la parte de la boca, o sea, no, es parte privada. Desde que son chicos, dejar de normalizar esas invasiones que a veces nosotros como adultos lo hacemos, ¿no? A ver, no, cámbiate esa blusa, a ver, ven para acá. O la tía que estás diciendo, me tocaba, no. O sea, una adulta consciente, a lo mejor hoy le dirías a esa tía, hey, no estés tocándola. Claro, por supuesto, no, 100%. No se hace eso. El voltear a ver también qué tan congruentes estamos siendo, ¿no? No estoy juzgando a nadie, solo estoy diciendo, son conductas que vale la pena como a lo mejor replanteárnoslas. ¿Cuántos papás hay? Y yo he conocido papás que luego ya en consulta como que entienden el sentido de, y cambian esto, les dan beso en la boca a los chicos, ¿no? Sí. Y entonces...
o cómo está estos temas también de que están los familiares, los tíos, los abuelos, los amigos, el novio de la prima, etcétera, que ven a tu hija y ¡ay, qué hermoso! Y la besuquean y se la sienten en las piernas. Nosotros en casa tenemos eso muy marcado. Cada familia tendrá su dinámica, pero en la mía mi hija no se siente en las piernas de absolutamente nadie. Claro. De absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque muchas cosas se pueden desenvolver de eso, porque yo lo vi. Claro, y lo dejar de normalizar. Hay que dejar de normalizar eso, y no porque sea niña y así. O sea, no, o sea, yo, como decías hace rato, o sea, no es nada como un tema contra el otro, sino es que estoy educando a mi hija a que ella no pueda andarse sentando en las piernas de todo mundo. Y si les toca respetar su cuerpo. Claro, y si les toca a alguno de las personas que están del otro lado viéndonos, alguna vez a lo mejor recibir este límite de una mamá o de un papá, de verdad no se lo tomen personal, es parte de respetar y de poner límites, donde el niño está entendiendo que no es algo que deba pasar. Evitar sexualizar a los niños también, de que los niños no tienen novias, no tienen novios, tienen amigos, tienen conocidos, tienen compañeros. Todo eso que sí podemos hacer como adultos, educa también. Claro. Evitar esos chistes, esos acercamientos, esas bromas, ¿no? Sí. Esas actitudes, pues, que no, nada más replican como estereotipos. Así es. Que no ayudan en que haya una experiencia, pues, más integral, más sana. Entonces, sí es muy importante el que dejarles claros a las infancias la boca, los senos, las nalgas, el ano, la vulva, los testículos, son partes privadas. Así es. Como proponerles la independencia también a los chicos. Muchas veces desde esta necesidad, pues, de que hagan las cosas bien, enseñarles, o de que se me dificulta porque lo veo chiquito, enseñarles a ser independientes, ¿no? Sí. El que se limpien solos, se bañen solos. ¿Por qué? Porque entonces nadie, o que quede claro, te bañas con mamá o papá, si es que todos están cómodos con eso, porque hay familias que sí lo hacen, y está bien. Todo dependiendo de la dinámica familiar. Pero que en el momento de que la misma infancia diga, ya no quiero, ya no me siento, o el adulto, ¿no? También hay adultos que dicen, ay, mi hijo ya está grande, ya no me siento cómodo. Está bien. Ajá, claro. Desde ahí formamos como esta coherencia en que lo que te estoy diciendo tiene sentido con lo que estoy haciendo. Así es. Y eso es en lo que más se fijan los chicos. Entonces eso los empodera para poder decir, no, yo no me siento cómoda, yo puedo limpiarme solo. Nadie va a tener acceso a mi cuerpo de ninguna forma, ¿sabes? Así es. Al igual que el saludo, lo que estábamos hablando. No forcen a los chicos a que saluden a nadie. Darle la opción de siempre saludar, pero es hola, o quieres saludar de un beso o quieres saludar de beso y abrazo. Y ya sabrá si el niño decide qué hacer. O sea, no forzar, porque ¿a cuántos de nosotros nos fuimos forzados de niños? Es que salúdalo, es que es tu tío, es que es tu primo, es que es mi amigo. Oye, pues sabes que ese tipo no me cae. Me cae mal por X y oye, o porque me vio de tal manera extraña. O porque no me cae. Y no me siento cómoda, aparte. Hoy no tengo ganas de andar saludando de beso a todo el mundo. Así. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O sea, darles de verdad esas opciones. No forzarlos. Porque también ahí es como, según yo, inconscientemente también estás como diciéndole a tu hijo, pues, de alguna manera tienes que saludar forzosamente, que yo todavía lo tengo muy arraigado. Pues no estamos siendo congruentes. Y ya hablando como desde que yo acompaño a adultos, y yo veo este resultado también, ¿no? De la consecuencia. ¿Qué es? Con esa actitud, los niños aprenden con actitudes más que con el discurso. Yo le puedo dar una letanía, claro. Pero el niño va a aprender con mi actitud, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo le digo a un niño, es más, hasta forzarlo a comer algo. Sí, oye. Va a sonar bien feo, pero es bien triste. Forza a un niño a que coma algo que no quiere. Esto no como una ocasión especial, un patrón. Sí. Te vas a comer lo que yo te diga, porque eso yo sé lo que es mejor para ti. Ok. Y ya no tiene hambre.
Y entiendo la preocupación de las mamás es ya no va a querer comer, entonces le va a dar hambre. Ajá. Respeta que su límite dice ya no quiero comer. Ajá. Ajá. ¿Qué tal si después lo fuerzan a abrir la boca para otra cosa? Exactamente. Es horrible la imagen que se me puede venir a la mente. Cuando tú le dices a un niño saluda, yo le comentaba a Joana, te comentaba hace rato fuera de cámara, que no es negociable el valor. El valor que yo le quiero fomentar a este niño o niña es la educación. Que sea cortés, que sea amable. Ese valor no está en negociación porque se puede asumir que si yo dejo que el niño elija, entonces va a hacer lo que se le dé la gana y entonces yo, ya como papá, pues no tengo que hacer aquí nada, ¿no? No, se trata de orientar. Claro. Entonces somos la voz de los niños. El hecho de que el valor no va a ser negociable, estoy proponiendo, cultivando el valor de la cordialidad, de la educación, sí es negociable cómo lo quieres ejecutar. Exactamente. Pero no lo demás, ¿no? O no es negociable que dejes de comer, pero sí es negociable que yo te escucho y te respeto que en este momento ya no tienes hambre. No es negociable que comas puro helado. Porque estamos hablando de límites en general también, o sea, ahí entra todo. ¿Cómo le vas a estar queriendo meter un plato, le vas a servir un plato grande, que apenas que yo ni siquiera me lo termino, a mi hija, cuando ella obviamente no se lo va a terminar? ¿Cómo la voy a forzar? Y entonces luego vemos este resultado en la vida adulta o en la adolescencia, donde ya se empiezan a relacionar en otros espacios que no son solo la casa, y entonces decimos, pero ¿por qué se deja mangonear de la pareja, de las amigas? ¿Por qué es tan influenciable? Pues sí, pues porque está acostumbrada a eso. Exactamente. A que otros decidan por él o por ella, a que ha normalizado que le juzguen, que le critiquen, que lo manden, que la manden. Esta parte sí es como súper importante porque a lo mejor no la vemos de inmediato en la infancia, pero eso tiene una consecuencia más adelante, ¿no? El respetar que los niños también se sienten mal, que hay días que no tienen ganas, que no son amigables, que hay días que también pues, andan de buenas, ¿no? Como nosotros los adultos. Sí. También nosotros como padres ser responsables de no normalizar de una adolescente de 14 años que se relacione con alguien de 30 años. Yo lo he visto tanto eso y yo lo tenía normalizado, de verdad. Claro. O sea, incluso mi papá le lleva muchísimos años a mi mamá, por eso te digo, o sea, yo lo había normalizado hasta que un día de verdad que mi cerebro hizo clic, o entre tanta terapia y entre tanto hablar y en tantos casos también que se ven afuera como de abuso y así, pues tú dices, no es normal. Yo no veo a mi hija a los 14 años, 15, 16, 17, casada con uno de 30, 35, 40. O sea, ¿cómo? A ver, espérate. Porque también entra no es lo mismo que esté alguien de 14 con 30 que alguien de una chava de 30 esté con alguien de 50. Pues ahí ya tienes 30 años. Y son adultos los dos. Ya eres una adulta, exactamente. Pero no normalizar tampoco ese tipo de cosas. Y ahí entra el tema de las familias, de a quién dejas entrar a tu casa, de si hay algún familiar que abuse de nuestros hijos en nuestra casa, porque se ha dado mucho. Es un porcentaje muy alto. Es donde más se da. Entonces, cuidar todo eso y no normalizar. Y sobre todo como... Lo que hablabas de las leyes también hace rato. Como buscar ayuda si es que desafortunadamente alguien en casa ha hablado de algo así tan delicado y tan horrible como un abuso o una forma de violencia. Buscar ayuda, porque no es fácil, pues el decir, ya no quiero normalizar esto, pero tampoco sé cómo, ¿no? Busquen ayuda, profesionales, expertos, que sean humanos y empáticos para trabajar expertos en estos temas. El 8 de marzo en la marcha, algo que luego no ponen en las noticias, es que también hay otras cosas muy buenas que se hacen. Firmamos una ley porque en México solo hay 7 estados de la República que catalogan como un crimen el que una niña o adolescente conviva o se case con una persona adulta. Solamente 7. Wow. Entonces Baja California busca ser el 8º. Estuvimos firmando esta petición de ley para que hoy se castigue como crimen en Baja California que niñas
o niños No, que, claro. que se vayan menores y se casen, porque además son bien inteligentes todos estos agresores y agresoras, porque también hay mujeres agresoras. Sí, claro. Eh, Me ha tocado ver casos de eso, 100%. y que aquí también, ajá, sí. Y de gente bien allegada que digo yo, ¿cómo es posible? Ajá. Y que los papás todavía no saben, y ellos ya de adultos. Claro, pues es que son Ajá. temas muy normalizados, como Sí, dices, sí, ¿no? sí. Bueno, esta ley propone catalogar como un crimen, porque les decía, son tan inteligentes que para que no se persiga un castigo o como crimen, no, pues me caso. Yo le explicaba esta ley a mi mamá hace, pues, una hora que fue la marcha después, y mi mamá como que también está haciendo esta labor de reeducarse, ¿no? Y de entender otras cosas ahora que es abuela, porque a ella le despertó esto el ser abuela. Entonces yo le decía, mamá, es que imagínate yo en una posición terrible, que puede ser cualquier mamá. Mi hijo de 17 años se va con una mujer o con un hombre, ¿no? De 40. Sí, ¿no? Y se casan. Uh-huh. Y yo digo, mi hijo es menor y mira que se fue y se... Señora, pero pues es su esposo, su esposa, o está por elección, o sea, no. Uh-huh. No normalicemos si llega a suceder que ya haya esto expuesto en la familia. De verdad, busquen ayuda profesional, terapeutas, trabajar este tema, porque no es sencillo. Y Es si en su muy feo. familia se vivió este tipo de casos y lo normalizaron, créanme que están a tiempo y que pueden hacer el cambio y de reaccionar y decir, es cierto, esto no es normal. Analícenlo. Ajá. Véanlo desde sus propios hijos, de decir, yo dejaría a mi hija de 14, 15 años casarse con un hombre de 30 o Y viceversa. ahorita estamos viendo un tema... Por supuesto que no. Ajá, o sea, estamos tocando un tema como digamos, bien fuerte y bien extremo, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero yo les diría también, busquemos la coherencia. Ajá. Voy a balconearme. Y me vale que la gente diga, y no hablo de nadie en particular, ¿no? O sea, yo entiendo que puede ser hasta exagerado. Sí. Yo dije hace rato que yo soy aliada y activista y... Bueno, no me diría activista, soy elocuente. Ajá. Porque no, creo que es... No. Me siento más como diciendo que soy aliada LGBT, TTIQ+, y más. Y eso yo lo practico en mi casa, en mi vida, en todos lados, porque creo firmemente que es importante que todos seamos incluidos. Ajá. Todos Sí. y todes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no canto la canción de puto de Molotov. No la canto. Uh-huh. Y de repente estoy en el antro con mis primas, mis amigos, y ponen la canción y yo es como, pues yo me pongo a servirme algo. Y no es como que diga, ¿por qué la cantas? No, entiendo que estás en una fiesta, la ponen y todo el mundo y qué padre, ¿no? Pero yo no me siento cómoda, porque pues puto habla de un adjetivo peyorativo a las personas homosexuales. Claro. Yo no me siento congruente. Y hace algunos meses fuimos a las luchas, o sea, para que vean que sí se fijan los niños, ¿eh? Sí. Mis hijos son muy conocedores de este tema, y uno tiene 10 y la otra tiene 5. Y yo recordando mis ayeres de puto, Que también lo hice, y que también lo puto. hice yo, pero se vale de construirnos y se vale Sí, decir, fíjate que esto ya tengo no años quiero. que no escucho la canción, es más, ni me acuerdo de la letra en sí, pero sí me acuerdo exactamente de esa frase. parte. Que claro que fue escrita hace muchísimos Claro. años y ahora hay mucho más conciencia, ¿no? Obviamente. Pero pues sigue pasando, ¿verdad? Y no criticamos a nadie, pero es desde esta parte como de se vale romper esos acuerdos, se vale de construirme y se vale formar nuevos acuerdos. Ajá. Y se vale que los demás lo hagan diferente también. Pero un día en las luchas libres, porque a mis hijos les gusta la lucha libre, a mi esposo le gusta la lucha libre, fuimos a la lucha libre y yo estaba así de que, qué emoción, Ajá. de ver a mis hijos, ¿no? Yo no les tuve que dar un sermón o nada. Bien. Estábamos en las luchas y la gente empieza, puto, ¿no? Y mis hijos así, y yo observando, yo estaba ahí sentada. Burro. Porque ellos entendían que esa palabra, pues como que no les hacía match. Sí. Ajá. Y eso es resultado de lo que ven es lo que van a replicar. 100%, sí. ¿No? De repente si tienen como preguntas que me hacen, o si ven, por ejemplo, yo tengo mi mejor amigo, o mejores amigos, conocidos, pacientes, LGBT, están familiarizados. No me quiero desviar a ese tema, que puede ser otro tema. Ajá. Pero, o sea, hablo de esta parte de la congruencia. Que ese tema yo, la verdad, soy bien ignorante y me encantaría... Cuando quieras, amiga.
saber más porque yo sí estoy a favor en algunas cosas y en otras soy muy ignorante y como que me causan issues. Entonces como, a ver, quiero entender esto y no quiero hablar Ajá. porque desde mi ignorancia, o sea, sería una irresponsabilidad, ¿sabes? Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Cuando quieras. A mí me encanta también. Entonces, Okay. pues volvemos a esta parte. Congruencia. Okay. ¿No? Cuando tenemos congruencia, pues los niños también aprenden a ser congruentes. Y congruentes no quiere decir ser perfectos ni saberlo todo. Es, pues, ser leales a nosotros mismos. Y ese es el mejor mensaje que les podemos dejar a nuestros chicos. Y a nosotros mismos también. Y recordar allá afuera que, como le decía Chely hace ratito, de si nosotros no hacemos esta gran labor de educarnos a nosotros mismos y para poder guiar a nuestros hijos allá afuera, alguien lo va a hacer por nosotros y tal vez no de la mejor manera. Y acuérdense que ahorita está las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, a todo lo que da. Hay demasiada información allá afuera que incluso hasta los puede confundir. Entonces es mejor trabajar en nosotros primero. O los expone. O los expone también, ¿no? De cierta manera, exacto. Entonces, porque pues los papás no estamos hablando de esto con nuestros hijos, pero sí lo están haciendo el internet, la inteligencia artificial ajá. O sea, mil cosas afuera. Como perderle el miedo también a hablarlo, no solo hablar del cuerpo, ¿no? Que es un buen comienzo. Ajá. Por ejemplo, mis hijos, yo le estaba contando a mi esposo de unos días que pues mi hijo ya entra como en esta etapa de la preadolescencia, como que ya quiere, medio no quiere, sigue siendo niño, pero... Y de verdad es como cuidar mucho sus etapas, no los adelanten, Sí, escuchen. muy importante eso. Pero bueno, mi hijo como que ya empieza en este tema de quiero jugar videojuegos en mi tablet, puedo bajar este jueguito, y apenas este año pues tiene tablet, no tenía tablet. O sea, no podemos evitar el mundo. Y luego ver todo eso de que se hablan cosas del Roblox sí. Y de, ¿no? Entonces yo de que no, o sea, se los digo, no podemos evitarles el mundo, hay que enseñarles a transitar en el mundo, empoderados, empoderadas, informados, guiados. Entonces yo le dije, bueno, sí, pero entonces parezco esposa celosa, yo revisando todo lo que baja, todo lo que no baja, con quién habla, si se puede. No, y es muy importante porque al fin del cuento es menor de edad y tienes que estar atenta tú también. Y esa es como la intención, ¿no? Ajá. Lo que tú dices habla de, por favor, estén presentes en lo que están viendo, a qué acceso tienen con tanta tecnología. Los niños se saturan también de tanta información. Sí. Mucha información es basura, ¿no? Pero los niños le mueven. Ya sé. Y entonces yo estoy ahí revisando. ¿Y qué bajó? ¿Y qué no bajó? Y bajó Roblox un día, ¿no? Y yo así de que no lo voy a regañar. Ajá. Porque estaba trabajando. Entonces me llegó. Y ya le pregunto, oye, fíjate que me llegó una notificación y me dice, ¿en serio? No lo bajé. Y yo... Porque son muy astutos, ¿eh? Ah, sí, porque también hay una etapa como a esa edad, 9, ahora 10, mi hija que me dice, mienten. mi hija tiene 5 y me dice, mamá, estaba bromeando. Ajá. Cuando me quiere hacer según ella. Porque está calando tus límites. Y yo, estoy observando tus ojos, ¿eh? Y tus ojos me están diciendo otra cosa. Acuérdate que la mirada nunca miente. Estaba jugando, mamá. Y yo, o sea, tiene 5 años, ¿qué me va a esperar cuando sea más grande? Pero ese es el momento de corregir. Y corregir es, a ver, te estoy viendo y a mí no me hace sentido la mirada con... ¿no? Y los niños son también así como pueden calar esos límites, son de verdad bien auténticos. Sí. Y volvemos a esto, si tú eres coherente, el niño aprende que eso es lo esperado, ¿no? Yo le decía a mi hijo, a ver, te quiero creer, pero me cuesta. Porque yo vi en mi teléfono, porque a mí me llegan las notificaciones, le dije, tú lo sabes. Y aquí dice, y entonces le busco el correo sin decirle, pero me estás echando mentiras. Veo este correo y dice esto. Fulanito bajó Roblox en su dispositivo. No te estoy regañando, solo me cuesta creerte cuando me llegó esto. Nada más quiero saber qué pasa. Y me dice, discúlpame, sí lo bajé, pero lo quité porque me acordé que no me dejas jugar y no quería hacer algo prohibido. Y ya le digo, oye, ¿alcanzas a comprender por qué te estoy poniendo estas limitaciones en tu tableta?
sí, porque pues luego me dices que hay adultos que se comportan como niños para hablar con los otros pues con sus niños, ¿no? Ajá. Sí, porque luego escucha que estoy escuchando algún podcast o algo que habla de abuso, de violencia, de como expertos, ¿no? Claro, ¿no? claro. Y me dice, y luego escucho que oyes cosas así como de crimen y esas cosas y pues sí pasa. Sí, es que como padres tenemos que estar bien informados. Y qué Yo bueno misma que les lo he hablado haces. de situaciones, Claro. digo, ya estamos hablando como de más chamba, ¿no? Pero todo esto es poco a poco, un día a la vez, con una cosa sostenible que hagamos hoy hace el cambio. Yo les he hablado incluso de, a mí me pasó esto siendo niña, o cuando yo esto, a mí no me cuidaban en esto. Mi intención como adulta es ser esa guía, ese sostén que sabe lo que está pasando para poderlos proteger y cuidar de una forma mejor. Así es. Esa es la intención. Y cuando hablamos de esta honestidad, pues los chicos también se abren. Claro. Pues sí, Chely, muchas gracias. No, la al verdad, contrario, a nos ustedes. hace falta tiempo, oigan, para seguir platicando de esto, porque a mí se me hace un tema muy, muy interesante. Ustedes saben allá afuera que yo estoy muy enfocada como en los niños, primero en el cuidado de los niños y obviamente pues en las familias, no los papás, porque si no estamos bien nosotros, Pues no para están ellos bien. no van a estar bien los niños y por ende la sociedad en general, ¿no? Claro. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido a tocar este tema, que nos hayas compartido tu experiencia, tus herramientas, porque es algo invaluable para mí y para los de allá afuera. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Recomiéndanos antes de que te sí, vayas. sí. Dinos tus redes sociales. Pues o mira, cómo la te verdad pueden es encontrar más bien. La verdad es que yo en mis redes sociales no tengo redes sociales de sexóloga, Ok. porque es una chamba. Ya te estaba diciendo yo, sí. mi amiga le echa muchas ganas, entonces a veces como que tengo muchas actividades, pero me pueden contactar contigo, Ok. o sea, si quieren mi correo aracelicervantesruiz@gmail, Araceli con Y. Ok. La Lo voy verdad a es poner que- de todas maneras. Ajá, porque redes sociales como sexóloga la verdad es que no tengo. tienes, ok. Es una lástima para ustedes, pero les voy a dejar el link, el correo electrónico se los voy a escribir en la descripción. Sí, y ahí para me pueden que puedan contactar. contactarla y compártenos Sí. los podcasts que me dijiste hace rato y algunos 2 libros. Miren, antes de la recomendación, nada más me gustaría hacer como una aclaración que a lo mejor sí quedó, pero no quiero asumir que quedó claro. Niños, machos, hombres, niñas, mujercitas, todas las infancias deben ser cuidadas, porque a veces se asume que los niños como que si son hombres, pues no les pasa tanto, o a lo mejor están más a salvo. No. Nadie está salvo. Es bien triste, a mí me genera como mucha compasión ver a seres humanos en terapia, tratando de repararse por muchas cosas, a veces unas más fracturadas que otras, pero al final fracturas. Por la responsabilidad de otros. Que no se ven físicamente, pero que por dentro lastiman mucho, ¿no? Entonces, los niños están igual de vulnerables que las niñas. Así es. Y seamos madres o padres conscientes de que si estamos educando niños, pues tenemos esta responsabilidad también de deconstruir estas violencias machistas o de género, y si somos madres de niñas también, pues como darles esta visión amplia, ¿no? Y de empoderamiento y pues como seguir aportando eso, ¿no? A nuestra sociedad, como tú dices, por eso la importancia de las familias, las infancias. Bueno, en recomendaciones, yo le contaba a Joana que pues en general a los seres humanos adultos nos debería de involucrar esta materia. Si son maestros, maestras, tíos, primos, padres, madres, bueno. Hay un podcast que pueden encontrar en Spotify que se llama Sexópolis. Es un podcast muy bueno. Ya no lo actualizaron, pero la verdad es que sí tienen bastantes temas muy buenos. Son sexólogos mexicanos, que además eso es importantísimo porque luego sí, pues el podcast de Brasil, de España, sí, pero pues el de México. Ajá, Nosotros vivimos aquí. Hay que ir a ponerles ahí que lo reactiven. Exacto, el podcast de Sexópolis tiene desde temas que involucran el erotismo, las emociones, el género, está buenísimo,
para que aprendan, para que resuelvan dudas y pues se den una idea más amplia. Está el podcast de Ivonne Laborda. Ajá. Ella es una experta en crianza. Sí. Y a mí algo que me gusta mucho de Ivonne Laborda, porque hay otros expertos en crianza, es que Ivonne Laborda, Ivonne con Y, también en Spotify. Ivonne Laborda combina como los temas de crianza con el tema del adulto que está guiando. Okay. Como que dice, mira, estas heridas por acá, revísalas. O mira, esto qué onda, ¿no? Y es como muy integral y está muy padre la información que ella trae. Ella es la que propone, somos la voz del niño. Claro, 100%. Entonces tenemos que estar nosotros bien firmes en esta voz para poderle dar voz. Así lo encuentran, el diario de Ivonne Laborda. Otro podcast que me encanta recomendarle a mis pacientes, a mis amigos, a quien se pueda, es el de Psicología al Desnudo. Sí. Psicología al Desnudo se siente como nada reemplaza la terapia personal, pero sí se siente un poquito como estar en terapia, ¿sabes? Como esos temas que a veces, alguien más los tiene y esta sí es experta, porque si es psicóloga no es coach, no es nada. O sea, es una psicóloga hablando de estos temas de una manera como muy digerible. Okay. Esos temas, yo diría esos tres son de todas como maneras buenos. Se los voy a poner también ahí. El diario de Ivonne Laborda, Psicología al Desnudo, Sexópolis, específicamente para el tema de la sexualidad. Un libro muy básico de sexualidad es el de ¿Qué es esto? Okay. ¿Qué es esto? Es un libro diseñado para los 4 a los 7 años más o menos. Lo voy a comprar, no lo Está tengo. buenísimo. Yo les digo a los papás, revísenlo, porque viene desde la fecundación, viene las relaciones sexuales, el coito, pues, el enamoramiento, la pubertad, la menstruación, el embarazo, el parto. Pero yo les digo, revisen este libro, siéntanse cómodos, familiarícense con el libro para que ustedes vayan dándoselo a los niños conforme los niños van necesitando. Okay. O sea, si el niño ya me empieza a hablar de la higiene, no me quiero bañar, bueno, ahí viene un apartado donde habla del cuidado del cuerpo. Okay. No empieces por el capítulo 1, vete al 4 que habla de eso, ¿sabes? Y está el de ¿Qué es esto? 2, que se llama más para los preadolescentes, para los más grandecitos. Son libros que, digo, en lo personal puede haber otras opiniones. Ese libro a mí me encanta porque yo creo que como que abarca muy bien todos los temas a cualquier edad. Ya si los niños tienen un tema en específico que quieran saber, pues pueden contactar como algún psicólogo, especialista, mandarme un correo. Entonces ya yo les digo, mira, este libro o esto te sugiero para despejar esas dudas. Si ustedes van a la Gandhi, que no es como por decir una librería, van a encontrar libros, pero también es, pues, ¿qué quiero aprender? Exacto, porque hay muchísima información. Entonces, pues esos libros son como de cajón. Por ahí empezaríamos. Y sobre todo, este espacio, queridos, Johanna Fonseca Podcast, que en realidad yo lo hice para expresar, y ya les he dicho que mi pecho no es bodega, pero para expresar todas mis experiencias de que yo viví de chica, adolescente, ya de adulta, como los traumas, expresarlas, pero de una mejor manera y sobre todo acompañado. Claro. Porque para darle voz a mis experiencias, a las experiencias que he escuchado en mesas, en conversaciones con familia, con primas, con tías, con amistades, es como darles también voz a personas que no se animan como a hablarlo, porque creo yo que si tú rompes el hielo en una mesa, ten por seguro que más de una o dos se van a identificar y tal vez se puedan sentir un poquito cómodos y empezar a contar su historia, esa historia que se han callado por muchísimos años. Entonces nunca sabes de qué manera, como en cada episodio les digo, de qué manera puedes tú impactar al otro con lo que dices. O crear comunidades también, ¿no? A lo mejor fuiste muy privilegiada y no viviste algo así, ¿no? Pero el crear una comunidad de madres, de padres conscientes o con este interés de cambiar esto es maravilloso porque, pues bueno, para criar se necesita más de una mamá y un papá, ¿no? Se necesita una tribu. Entonces, qué bonito que hagas este espacio y que, pues, quien nos está viendo pueda saber que no está abandonada, que habemos otros que tenemos experiencias que compartir y cómo acompañar. Y cada uno poner, pues, el granito de arena que podamos. Así es.
Y nunca es Muchas tarde, gracias. chicos, para cambiar. Nunca Shelly, es tarde. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, que me sentí muy a gusto. Yo también, muchas Me gracias. encanta y que cuando quieran, pues yo aquí encantada. Entonces aquí les dejo toda la información, chicos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó Estuvo mucho. bien chido. Muchas gracias.